Hola amigos, yo soy Frankie y este es mi laboratorio. It's alive! Primer video del canal. Hubo algunas complicaciones con el video porque soy muy malo filmando, editando. Todavía no tengo buen equipo de sonido tampoco, así que sepan disculpar, prometo ir mejorando con el tiempo. Bien, y lo que vamos a ver en este video es cómo hice la base para esta torre que ven aquí, ¿sí? De la cual no hay video porque no tenía pensado hacer tutoriales, pero bueno, en fin. Si quieren ver cómo hice esta torre pueden visitar mi Instagram donde tengo las fotos de cada paso. Y ahora sí, no los entretengo más, vamos a construir. Bien, para la base el material que elegí fue el fomular o poliestireno extruido, como quieran llamarlo. El espesor que se consigue aquí es de 1 pulgada. Lo que hice fue marcar el perímetro de la torre y dejar un espacio porque tenía pensado hacerle una entrada y unas escaleras. Inicialmente las escaleras iban a ser de forma frontal, pero también analicé la opción de hacer una escalera con ingreso lateral. Aquí lo importante es siempre dejar un margen, ¿sí? Para poder trabajar lo que en este caso van a ser las rocas. Bien, esta técnica es una técnica que aprendí hace poco, ¿sí? Entonces decidí probarla en este proyecto. Está muy fácil, simplemente es hacer cortes diagonales sobre la superficie e ir quitando literalmente los pedacitos de fomular. Y así es como nos queda una vez que terminamos todo el perímetro. Ahora, otra técnica que aprendí hace poco es la siguiente. Es realizar cortes de forma longitudinales, ¿sí? Y a continuación vamos a hacer cortes de forma vertical. La idea de esta técnica es formar una cuadrícula en la cual más adelante, con alguna herramienta que ustedes quieran, puede ser el mismo cúter o una herramienta para esculpir como la que yo utilicé, vamos a ir quitando los trocitos y eso es lo que nos va a generar la textura de piedras. Con esta técnica lo que generamos son distintas capas en distintos niveles. Bien, lo que estamos viendo aquí es una foto porque se me perdieron algunos clips, pero básicamente lo que hice después de darle textura al fomular fue agregarle algunas piedritas de distintos tamaños. Estas piedritas las conseguí en una tienda de manualidades, pero ustedes si consiguen piedras en un parque o en un jardín también las pueden utilizar. Y lo blanco que ven ahí es arena fina que la utilicé para generar más textura. Bien, esta parte se me olvidó de firmarla, pero lo que hice aquí fue mezclar Mod Podge o pegamento escolar blanco con pintura acrílica negra y di 2 capas a toda la superficie. ¿Sí? Con esto lo que logramos es darle un color uniforme para el trabajo de pintura que viene a continuación. Para la base elegí un color gris neutro. Y ahora que tengo la base lista, puedo empezar a agregarle los efectos. Primero le voy a dar color a las rocas. Para empezar utilicé un color guijarro o guijarro o algo así. Las piedritas las fui pintando de forma aleatoria. También utilicé un siena tostado para algunas otras rocas.
Sé que parece un poco tedioso esto, pero créanme que son los detalles que hacen la diferencia. Y ahora la parte divertida, que son los dry brush o pincel seco. Comencé utilizando un gris piedra. Si son nuevos en este hobby y no saben lo que es un dry brush, es una técnica de pincel seco, con lo cual se busca resaltar todos los relieves, como podrán ver aquí. A continuación voy a darle otra capa con ese color que está difícil de pronunciar, pero bueno, ustedes ya saben cuál es. Una vez que terminamos con los dry brush, pasamos a la etapa de los washes o lavados. Esto es algo así como pintura bien diluida. ¿Para qué? Para que se meta en todas las grietas y nos dé esos efectos de profundidad. Después del wash color negro, le apliqué un wash color café. Una vez que terminamos con los washes o lavados, así es como nos queda. Esto lo podríamos dejar así, pero como verán, todo el trabajo que hicimos anteriormente con los dry brush se apagó un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente la técnica de dry brush utilizando los mismos colores. Les voy a recordar los colores que voy a utilizar para los dry brush, que es un gris piedra, que ya lo utilizamos anteriormente. El color difícil de pronunciar, el guajiro, guajarro. Y un color arena lavada. Y como les había mencionado antes, que había utilizado arena fina para generar algunas texturas en zonas donde quería simular textura de tierra. Para pintar todas las zonas donde quería simular tierra, utilicé un color sombra tostada. Y aquí lo que estoy haciendo es pintar alrededor de donde va a estar la torre para posteriormente agregarle lo que es el césped, el musgo, etc. Y una vez seco, aplicamos un poco de dry brush con el color arena para resaltar las texturas. Y entramos en la etapa final donde vamos a agregar el césped y el musgo. Estos los hice en mi laboratorio, pero los pueden comprar en una tienda de modelismo si quieren. La forma de aplicarlo es súper fácil, simplemente con un palito ponen un poco de pegamento blanco y aplican ya sea el césped o el musgo en donde ustedes quieran. Recuerden que esto se trata de dejar volar su imaginación, así que también lo pueden usar para tapar alguna imperfección, algún hueco que les haya quedado. Ok, esto no hace falta que lo hagan, yo porque soy muy obsesivo y estoy quitando el exceso de pegamento, pero el pegamento cuando seca queda transparente y no se va a notar. Y miren estas hermosuras, qué bonitas enredaderas, son unas que hice realmente muy fáciles de hacer. Si quieren más adelante podría hacer un tutorial para enseñarles cómo. Están hechas con hilo rústico, algunas cuerdas y bueno, efectos de pintura.
Y una vez que terminé de aplicar el césped, aproveché las enredaderas para cubrir un hueco que me había quedado a un costado de las escaleras. Y por último y para terminar, voy a agregar un poco de musgo. Y aquí tenemos la base terminada. Miren qué bonito se ven los contrastes, las rocas, el musgo, el césped. La verdad que no fue un proyecto de un par de horas, pero como les dije anteriormente, los detalles aquí cuentan y mucho. Detalles como ese musgo que está ahí abajo y que seguramente nadie va a ver, pero yo sé que está ahí y para mí eso es suficiente. Y ahora sí los dejo para que vean cómo quedó el proyecto completo. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Ya saben, dudas, consultas, sugerencias, pueden dejarme sus comentarios aquí abajo. Si les gustó mi video, manita arriba. Si quieren ver más de mi contenido, pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.